No puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que él de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía de él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, a quien tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, a quien tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Mi Señor me demostró el amor. No puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que él de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía de él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, a quien tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, a quien tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Su amigo yo soy. A mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con
adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré. Sombra de tus alas habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, de estar junto a ti. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, y te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, y te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, en la sombra de tus alas habitaré. Habitaré.
cantaré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré, yo le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré, yo le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con Él a donde Él va. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con Él a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré, yo le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde Él va, le seguiré. Yo iré a donde Él va, le seguiré. Yo iré a donde Él va, le seguiré. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres
eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres Rey, tú eres Rey, eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. 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 Tú eres Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. 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 Siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación.
siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Vengo a ti, oh Señor, a ofrecer mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a ofrecer mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Quiero más de ti.
dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a ofrecer mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a ofrecer mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. 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 Quiero más de ti. Quiero más de ti. Dame más de ti. Quiero más de ti. Dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hemos estado hablando del arrepentimiento. Vamos a continuar con el tema, que como hemos platicado no solo se queda en esta cuestión, y vamos a tratar de entender algunos puntos de la Escritura. El arrepentimiento, para entender realmente lo que representa el arrepentimiento, tenemos que entender que hay un concepto que se llama perdón. Cuando tú estás arrepentido por algo, tienes que confiar también que existe un perdón, ¿sí?
la vida que se ha llevado cuando estamos alejados de Dios no ha sido nada bueno y ha lastimado a mucha gente. Y el concepto del perdón implica pues buscar, como hemos platicado, restituir y arreglar las cosas, pero también entender que hay muchas cosas que nosotros mismos también tenemos que aprender a perdonar y entender. O sea, realmente son cuestiones que tenemos que profundizar y comprender. Y vamos a tratar de ir viendo lo que la Escritura nos habla cuando alguien realmente empieza a tomar decisiones. Cuando Dios viene a tu vida, ¿verdad? Cuando Dios se acerca a nosotros y empieza a marcarnos las cosas, realmente Él espera de nosotros acción, que tomemos decisiones y que haya un verdadero cambio en nosotros. Un verdadero cambio en nosotros. Vamos a comenzar entendiendo el corazón de Dios y el corazón de Cristo acerca de esto, porque le decía, si yo empiezo a hacer cambios en mi vida, si alguien realmente está arrepentido y empieza a hacer cambios, tiene que ser muy serio. No puede quedarse a la mitad porque va a causar más daño y vamos a irlo entendiendo. Realmente es una cuestión de tomar decisiones reales, serias, porque intentamos hacer algo muy trascendental. O sea, realmente el cambio de la cuestión, ¿verdad?, del mundo a lo eterno es algo que trasciende mucho y a veces es muy difícil entenderlo porque nunca nos hemos puesto a pensar en la eternidad, y eso vamos a estudiarlo más adelante. Si me acompañan el texto de Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Vuelvo a leer, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esta parte es muy importante. Fíjense que como Dios, ¿verdad?, a través de las enseñanzas de Jesús, empieza a hablar acerca de la cuestión de una persona arrepentida. Dice, si alguien te daña, si alguien peca contra ti, no está diciendo nada más que pases por alto la situación, y son estas cuestiones las que tenemos que entender para comprender lo que platicamos acerca del carácter de Dios sobre la justicia, aún en nosotros. Es muy difícil, ¿verdad?, que podamos nosotros entender el concepto del perdón sin entender el concepto de la justicia. En este punto dice, si alguien peca contra ti, da un punto en el que dice, tú habla con él, ¿verdad? Marca las cosas. Y es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, es la palabra la que nos reprende, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos muestra nuestras obras y nos empieza a reprender en nuestra conducta. Dice, si se arrepintiere, ¿verdad?, la persona que te ha dañado después de que tú le has llamado la atención, dice, perdónale. Y no solo dice una vez, dice, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es una cuestión que tal vez no sea lo más común, ¿sí?, pero puede suceder. Y la Biblia nos enseña hasta qué grado tiene que haber un corazón dispuesto a perdonar. Y de la misma manera es la forma en la que Dios nos enseña que podemos acercarnos a Él. Él está dispuesto a perdonar si en nosotros hay una reacción favorable. Es decir, si en nosotros, al escuchar la palabra, al entender lo que está mal en nuestras vidas, reaccionamos, actuamos y nos arrepentimos realmente y empezamos a buscar arreglar las cosas. La Biblia nos marca que realmente es Dios el que quiere que las cosas se arreglen, ¿sí? Si escucha por ahí algún ruido, están golpeando en una casa por aquí cerca, no nos distraigamos, le pido por favor. Sí, entonces
es importante entender la cuestión acerca de que el arrepentimiento va a un paso cuando nosotros nos disponemos a creerle a Dios, ¿sí? Arrepentidos y creed es lo que nos enseñaba el Maestro, es lo que nos enseñaba Cristo, es lo que nos enseñó, ¿verdad?, a través de Juan, es lo que nos enseñó a través de sus apóstoles, que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de la confianza, de creer que Dios quiere perdonar. ¿Por qué? Porque cuando Él lo pide, es porque Él está realmente mostrándonos que Él quiere también, Él actúa, Él es el que pone el ejemplo. Entonces Él vino a la tierra, y vamos a leerlo en la Escritura más adelante, vino para perdonar nuestros pecados, pero también tiene que haber una actitud correcta en nosotros para poderle creer y empezar a actuar, ¿sí? Esto es algo que nos enseña la Biblia. Dice el libro de Efesios capítulo 4, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, deshacernos del viejo hombre que ya está viciado, está muy corrompido, conforme a los deseos engañosos, y nos da una instrucción, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, que tiene que ver con lo que hemos platicado, una nueva criatura, un nuevo nacer, algo diferente. El viejo hombre viciado ya no sirve, ya no trae nada nuevo, no trae nada bueno, no trae nada que pueda bendecir. Todo lo demás ya está viciado, ya está corrompido, y lo único que va a hacer es dañar. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con tomar una decisión radical acerca de nuestro estilo de vida, el estilo de vida que ha dañado, el estilo de vida que ha lastimado, que ha agredido, y que al final de cuentas no nos va a llevar a nada bueno, ni nos ha llevado a nada bueno hasta el día de hoy, ¿verdad? Realmente, cuando una persona entiende lo que Dios le está mostrando y toma decisiones, créame que la bendición en su vida ha empezado, ¿sí? O sea, desde el hecho de que alguien entienda que está mal, es porque Dios en su misericordia le ha dejado ver que las cosas están mal, ¿sí? Porque puedes hablarle a mucha gente, y hay gente que no te toma en serio, hay gente que no lo cree, que piensa que está bien, que su vida sí está bien, aunque realmente hay mucho daño a su alrededor. Cuando alguien logra entenderlo, y logra abrir los ojos, y logra ver lo que Dios ve, ¿verdad? El daño, el lastimar a los que están a nuestro alrededor, la falta de amor, ¿sí? Y todo lo que ha logrado hacer el hombre viejo, ¿verdad? El hombre corrompido, el que está viviendo conforme a los deseos engañosos. Cuando abres los ojos te das cuenta de todo lo que has hecho. Y duele, como platicábamos, hay dolor, pero empiezas a hacer algo, empiezas a actuar. ¿Qué más dice la Escritura? En el versículo 28, aquí mismo en Efesios 4. Fíjese lo que representa el verdadero arrepentimiento. Lo platicábamos hace unas semanas del texto de Isaías 1, pero también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de ello. Dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un cambio total de actitud. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino lo contrario. Lo que platicamos, el verdadero arrepentimiento no se queda solamente en decir, ya dejo de hacer lo malo, ¿verdad? Sino que hay un cambio de actitud, haces lo contrario, lo opuesto. Un cambio de mente, como platicábamos hace una semana. Dice, ahora ya no robas, pero haces algo contrario, ahora trabajas, ¿verdad? Y dice, y con tus manos vas a lograr hacer algo para que te reditúe a ti, te bendiga a ti, pero también bendigas a los demás. O
O sea, ya no le vas a causar daño a los demás y no solo vas a trabajar para ti, vas a trabajar para hacer la voluntad de Dios, para extender el reino de Dios, para bendecir a los demás, para hacer exactamente lo contrario a lo que hacías. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tiene que haber un freno en nuestra lengua también para poder bendecir a los demás con nuestra palabra, ¿sí? Es importante que entendamos esto, ¿sí? No es solo una cuestión de decir, ahí la llevo, sino un verdadero esfuerzo. Una persona que realmente desea hacer un cambio, pone todo de su parte, examina lo que va a decir, ¿sí? Posiblemente haya momentos en los que empiezas a caminar y digas algo inapropiado y realmente tienes que disculparte, tienes que pedir perdón y tienes que enfrentar lo que está sucediendo, porque esta es una parte importante. Necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua, sí, porque de ella emana realmente lo que puede estar en nuestro corazón hacia alguien. Entonces tenemos que aprender a refrenarnos y tenemos que aprender a disculparnos y tenemos que aprender realmente a actuar como Dios espera de nosotros, lo que hemos comentado, ¿sí? Y vamos a estudiarlo más adelante, lo que menciona el libro de Santiago, que es una parte muy importante en cuanto a lo que nos instruye sobre la lengua, porque platicábamos que la palabra de Dios es útil para corregir, ¿sí? Para corregir lo que hemos hecho mal. Nos va a redarguir, nos va a mostrar nuestra maldad, las cosas que han estado mal, y nos va a enseñar a corregir las cosas, y nos va a instruir para saber exactamente lo que debemos de hacer, ¿sí? ¿Qué más dice la Escritura? Primera de Juan capítulo 3. Y esa es una parte importante, porque es una gran diferencia cuando realmente alguien ha tomado la decisión de un verdadero arrepentimiento y quiere hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ya no solamente es una cuestión carnal como hemos platicado. Ya no actúas de una forma, ¿verdad?, ligera, sino que consideras lo que está a tu alrededor, lo que puedes causar, el daño que puedes hacer, ¿sí? Y menciona una palabra, el que practica. Practicar implica una cuestión recurrente, ¿sí? Hay gente que posiblemente, como hemos platicado, ¿verdad?, ha tomado una determinación y se esfuerza, ¿sí? Y posiblemente caiga. No es algo que se espere, o no es algo que también, ¿verdad?, se desee, pero puede ser. De hecho, por eso la instrucción, inclusive en este mismo libro de Primera de Juan, más atrás, menciona que si alguno pecare, ¿verdad?, abogado hay para con el Padre. Pero entendamos algo, ¿sí? Alguien que se está esforzando no va a estar recurrentemente haciendo algo en un pecado, porque eso es práctica de pecado, y aquí dice algo bien claro: el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? O sea, pero si una persona se está esforzando y realmente ha tomado todas las precauciones, pero llega a suceder algo pues que puede más que él, o ha podido más que él, tiene que acudir a Cristo y tiene que arrepentirse y tiene que reconocerlo, ¿sí? Tiene que reconocerlo. Para empezar, tiene que reconocer que ha fallado y tiene que acudir a Él y tiene que pedirle perdón a Él. Lo que platicábamos acerca del caso de Pedro. Pedro, cuando lo negó, aun cuando fue advertido, ¿sí?, él se arrepiente, a él le duele mucho, pero no sale huyendo como Judas y haciendo más maldades, ¿verdad?, y tirándose al mundo, sino que él va con los discípulos, ¿verdad? Posiblemente les habrá dicho: le fallé, porque lo habrán visto a lo mejor mal, porque estaba muy dolido por lo que había pasado, porque le había fallado, ¿sí? Y cuando las mujeres que van a ver a Cristo, ¿verdad?, les dicen que ha resucitado, Él es el primero que va, o sea, enfrenta la situación. No ha de haber sido muy sencillo, pero lo hizo. Y eso es una gran diferencia con los que se quedan nada más
pensando con una buena actitud, ¿verdad? De decir, pues ahí la voy a llevar. No, o sea, eso se trata de ir con Dios. Tienes que enfrentar la situación y tienes que reconocer que necesitas la ayuda, ¿sí? O sea, hay gente que le da la vuelta a esto, pero es importante entenderlo. Tienes que buscar a Dios. ¿Para qué? Para que no caigas en una práctica de pecado. Porque cuando estábamos sin Dios, y era común, era recurrente no solo la mentira, el robo, la codicia y muchos pecados más, ¿sí? La vanidad, la amargura, era algo recurrente, era algo normal, algo que se vivía todos los días, ¿verdad? El enojarse, la ira, el responder mal, ¿verdad? Las caras y hacer mil cosas porque éramos egoístas, ¿sí? Entonces era algo recurrente. Cuando viene Dios, Él aparece y nos empieza a mostrar lo que está mal, todo lo que hemos hecho mal, el daño que hemos causado. Que sí, que a lo mejor dicen, pues es que todos lo hacen, sí, pero tú lo hiciste y te tienes que ser responsable de tus actos. Los demás también tendrán que hacerse responsables de sus actos, pero tú tienes que reconocer lo que está mal. Si le has contestado mal a alguien, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas veces? O sea, es recurrente. Si es recurrente, hay un problema. Hay un problema muy grave, o sea, no es una cuestión normal. Porque si hay una práctica, algo está mal, ¿sí? Y aquí es recordar, posiblemente para algunos, lo que hemos platicado. Un principio fundamental en la Escritura, para que tú conozcas si alguien realmente es de Dios, es: por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. No por el tiempo que tengan, no por cuánto sabe de la Biblia, no por lo que de alguna manera te hable bonito, tenga ciertos argumentos. No, o sea, realmente la Biblia dice que es por sus frutos, no son por los años en un lugar o una denominación o lo que sea, no. Dice por sus frutos, por lo que ves en él, por lo que ves en la persona. Y podrá decirte maravillas de Dios y decir que le ama, ¿verdad? Y que él ha confiado en el Señor. Pero si su testimonio no es el adecuado ni es el correcto, ¿sí? Tiene que haber la actitud que leíamos en el primer texto de Lucas. Ve y habla con él. Tienes que marcarle la falta. Si está pecando contra ti, tienes que marcarle la falta, ¿sí? Es verdad, hay un proceder que veremos más adelante en Mateo 18, que sí nos habla acerca de que si tú hablas con él y no te recibe, ¿sí? Pues tienes que ir con testigos. Pero si se arrepiente, la Biblia dice perdónalo. Si 7 veces viene, perdónalo. O sea, es verdad, puedes decir, pero se va a aprovechar de mí. Que nuestro corazón tenga la disposición de perdonar, pero una cosa es perdonar, otra cosa es que las cosas simplemente se pasen por alto nada más como si nada. O sea, tiene que haber una solución. Y a veces es donde va a entrar, ¿verdad? Si es una cuestión en la que la persona acude a una congregación o va a un lugar, pues se tenga que platicar posiblemente ya con testigos si hay una situación ya más grave o en su momento ya inclusive con el ministro, como iglesia por preocupación por esa alma. O sea, no es para echarlo fuera y simplemente que se vaya y se pierda. Es para ayudarle a la persona. Si la persona decide, ¿verdad?, reincidir en la falta, aun con las amonestaciones, aun con las cosas que se dicen, ¿verdad?, aun con ya yendo al ministro y todo, bueno, ya será otra cuestión que se tendrá que decidir. Pero es importante entender que por sus frutos estás conociendo realmente cuál es la situación de esa persona. Y no es la adecuada, no es la mejor, no está bien, ¿sí? Y eso es importante reconocerlo, porque luego por eso hay gente que inclusive se ha amargado, porque alguien le dice, soy cristiano, ¿verdad? Pero tú ves algo muy diferente. Y le llamas la atención y le dices, pero yo veo esto, y la persona lo niega. Y la persona se empieza a desesperar porque dice, ¿cómo puede ser posible que no se dé cuenta? Pues entendamos algo, si sus frutos no son los correctos, conforme a la Escritura, para empezar, ni me enojo, o sea, simplemente yo determino algo, no está bien. Y aunque lo diga, recordemos que el mismo maestro decía que cuando lleguemos, ¿verdad?, delante de él, podrán decir, Señor, Señor, ¿verdad?, yo hacía milagros en tu nombre y yo eché demonios fuera. Pero si la persona no está bien, no está conforme a lo que la Escritura marca, pues le dirá el Señor, no te conozco.
¿De qué nos debemos de preocupar? De lo nuestro. De lo nuestro es de lo que nos debemos de preocupar. Sí por los demás, porque vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Reprende, le dice el texto de Lucas, ¿no? Si se arrepintiere, pues lo que te toca a ti es perdonarlo. Si la persona no quiere realmente hacer un cambio en su vida, bueno, ya vienen otras consecuencias. Pero ahorita estamos hablando de nosotros. Entonces, si es algo que me está afectando, yo tengo que buscar también la ayuda para que las cosas se hagan de manera correcta. De manera correcta. Porque si alguien está practicando pecado, dice la Biblia que no es de Dios, para empezar. No es de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de simple. Eso lo dice la Biblia y no va a cambiar. Una persona que realmente ama a Dios se va a esforzar por hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. Otra forma de entender eso dice aquí mismo en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Viene a ratificar. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, es lo que manifiestas. O sea, si tú tienes la forma de ayudar, ves la necesidad o te expresan la necesidad, que también eso es una parte importante y sobre todo en la situación que estamos pasando. A veces si tiene necesidad, por favor expréselo por los medios, por un teléfono, por un mensaje, en lo que podamos ayudar. Sí, eso es algo que vamos a estar, ¿verdad? Con el dedo en el renglón. Si hay necesidad, por favor, háganlo saber. Si yo no puedo, no tengo la capacidad, a lo mejor veremos con algún otro hermano, veremos de alguna otra manera, o haremos cooperacha, no lo sé, pero nos ayudamos y veremos la manera de compartir lo que hay en casa con cada uno. Pero es importante entender que las necesidades, los problemas se tienen que solucionar de alguna forma y tenemos que confiar, ¿sí? No es mágico, tenemos que aprender a confiar. Si tengo necesidad, buscamos la ayuda porque para eso se supone que es una hermandad, para ayudarnos, para bendecirnos, ¿sí? O sea, para amarnos en hecho y en verdad. No solo de lengua, de dientes para afuera, no solo hablando bonito, sino buscando realmente ayudarnos unos a otros, ¿sí? Es importante el poder entender que el cristianismo es algo práctico. Y si vamos a ayudar a alguien, pues vamos a empezar por los nuestros. Eso es algo que la Biblia misma nos marca, que mayormente para los de la familia de la fe, ¿sí? Y si de ahí se puede bendecir a alguien más, lo hacemos. O sea, si tenemos la capacidad, vamos a hacerlo. Tenemos que luchar para salir adelante en cualquier circunstancia. Aunque no haya alguna contingencia, si alguien tiene alguna necesidad, es importante entender que necesitamos ayudarnos unos a otros, porque la Escritura nos dice que aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros, y no solo es las cuestiones emocionales, también tiene que ver con lo material, el podernos apoyar unos con otros, en la capacidad que tenga cada uno. ¿Qué más nos dice la Escritura? Dice en Lucas 2, y esta parte posiblemente la mayor parte de la gente lo conozca por Navidad o por muchas cuestiones, porque se habla de este punto en particular. Me gustaría que lo pudiéramos entender. Lucas 2:9 dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Yo creo que es una de las escenas más gloriosas que cualquier persona pueda haber tenido en su vida. O sea, imagínense pastores que estaban, ¿verdad?, acampando, cuidando a sus rebaños, y pues viendo el cielo. En el tiempo, yo creo que del nacimiento de Cristo, pues no había tantas lámparas y luces como en la actualidad en las calles y en las zonas. Habrá sido un lugar lejano y habrá sido una escena increíble, ¿no? O sea, ver ángeles, o sea, ver ángeles que no solo habrá sido impresionante, sino el mensaje, ¿verdad?
no temáis. O sea, cuando se acerca a Cristo, creo que la primera esencia es no temas. No temas. Nos da nuevas de gran gozo, ¿verdad? Buenas nuevas. Eso es lo que se llama evangelio. La traducción de evangelio es buenas nuevas. Él vino a traer buenas nuevas, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. O sea, la persona que peca, que ha vivido así, ¿a quién le pertenece? Pues dice la Escritura que es del diablo. O sea, se ha acostumbrado a vivir de esa manera, a hacer las cosas mal, a dañar a los demás, a ser egoísta, a tratar mal a la gente, a hacerles, ¿verdad?, la vida imposible, a lastimarlos, a ofenderlos, a levantarles la voz, sin importarles si les duele o no les duele, si los lastimas o no los lastimas, sin preguntarle alguna vez, ¿te he hecho algún daño?, ¿verdad? No les importa. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es ellos mismos. Te importa estar bien tú, te importa que las cosas te salgan bien a ti, ¿verdad? Que no afecte tu economía, que no afecte tu emoción. O sea, a veces, créame, no es fácil. Yo creo que así como usted lo vive, yo lo vivo y muchos lo vivirán, ¿verdad? Vivimos alrededor de la gente que está también estresada, que está con muchas cosas, ¿sí? Y no solo en cuarentena, en cualquier momento, ¿verdad? Está de malas, ¿sí? Y se tiene que vivir ahí. Y tienes que convivir con ese tipo de gente que te va a hacer difícil la vida. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que si tú hablas con él y le llamas la atención y la persona te pide perdón, perdónale. Pero es mi patrón, que es mi mamá, que es esto, que el otro, que usted no lo conoce, que es terrible. Pues posiblemente será terrible, pero la Biblia dice que si tú estás buscando en serio a Dios y alguien escucha la palabra que tú le dices, porque no solo se trata de perdonarle así nada más, dice, ve con él, habla, hazle saber que te ha lastimado. Y si se arrepiente, perdónale. Habrá gente que no se va a arrepentir, créame, que te va a hacer la vida todavía peor. ¿Qué tienes que hacer? Ve con Dios. Ve con Dios y habla con él y dile, Señor, ya hablé, ya lo intenté y no quiere escuchar. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a consolar y te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar, necesitamos llegar al final, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que no le vas a perdonar? No, sí, tienes que esforzarte. Pero obviamente si te vuelve a hacer daño, pues tienes que volver a ir. O sea, tenemos que atender la situación. O de plano, o sea, si ves que es una persona, ¿verdad?, como de esos que se les llaman tóxicas, pues trata de hacerte un lado. Porque te está lastimando y te va a hacer daño, ¿sí? Pero tenemos que entender algo. Cristo vino, o sea, Dios mismo se despojó de su gloria, de su trono, ¿verdad? Tomó un cuerpo, ¿verdad?, para amarnos, o sea, simplemente para amarnos. Él no tenía la necesidad de venir, ¿verdad?, de nacer de mujer, de sentir hambre, sentir frío. Él no tenía la necesidad, pero lo hizo porque nos ama. El reino de los cielos se acercó por medio de él. ¿Para qué? Para mostrarnos que Él tiene misericordia de nosotros. Es algo que tenemos que entender. Él vino para nuestro bien, para bendecirnos a nosotros. Él no tenía la necesidad, ¿verdad? Él sigue siendo Dios. Muchas veces lo tratamos de entender cuando usted ve, ¿verdad?, esa hilerita de hormigas en su cocina, ¿verdad? Esa hilerita de hormigas ahí en la puerta o en la pared. Hay mucha gente que simplemente las ve, agarra la escoba, las barre y las saca. ¿Cuántas se murieron? ¿Quién sabe? Pero así somos a veces nosotros en comparativo o menos delante de Dios. Somos como hormigas. ¿Qué hemos hecho para merecer que Él venga y se haga hormiga, ¿verdad? Y nos hable y nos trate de ayudar a salir del mal camino. La verdad es que Él no tenía la necesidad de hacerlo, pero lo hizo. Porque nos ama. Porque le importamos. Porque a usted le importa, porque yo le importo. Y porque Él quiere que realmente nuestra vida cambie. Tal vez no todos van a reaccionar al Evangelio, es verdad, pero tenemos nosotros que tomar la disposición. Tenemos que aferrarnos a esas verdades que Él nos dejó, al amor que nos ha dado y que nos dejó una promesa. No nos dejaría solos. No nos dejaría solos. Enviaría al Consolador, a su Espíritu, para que esté aquí con nosotros todos los días. Todos los días. No es fácil, ¿verdad? No es fácil la vida
enfrentando todas las circunstancias que hay alrededor, lo que estamos viviendo en la actualidad, y quién sabe qué más vaya a venir, pero al final de cuentas Él está cerca, y con eso, de veras, a alguien que lo ha conocido, con eso basta. Pierdes el temor. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a caminar de una forma diferente. ¿Sí? Sí, va a haber mucha gente irresponsable en todo lo que está sucediendo, va a haber más contagios, va a haber muchas cosas. ¿Qué nos pide Dios? Confiar. Confiar. Confiemos en Él. Seamos responsables de nuestra vida, no solo en esta circunstancia que estamos viviendo de la contingencia, en toda. Seamos responsables. Y si fallamos, ¿verdad? Tienes que acudir a Dios, tienes que arreglar las cosas, ¿verdad? Tienes que tomar tu responsabilidad en lo que hiciste mal y seguir adelante. Seguir adelante. Hay mucha gente que a veces no quiere seguir adelante, no quiere luchar. Se la ve difícil, y mire, con Dios o sin Dios se la va a ver difícil. La ventaja con Dios es que Él te va a ayudar. Esa es la ventaja. Mateo 16. Uno de los principios que el Señor repetía cuando la gente la seguía, había multitudes. Porque eso sí, ¿verdad? Vemos que mucha gente se dice cristiana, nacido de nuevo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y mil cosas, ¿no? Pero la diferencia va a radicar en la postura. En la postura de un esfuerzo constante en el que decides dejar de hacer lo malo, aprendes a hacer lo bueno y te esfuerzas para llegar a la estatura del unigénito Hijo de Dios, el carácter de Cristo. Mateo 16:24 dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Y continúa ahí hablando, ¿no? Que el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de Él la va a ganar. Vas a aprender a vivir, a disfrutar. Vas a ver a tu madre y la vas a amar. Vas a ver a tu padre y lo vas a amar. Aunque ellos hayan fallado muchas veces, sí. Vas a ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y los vas a amar. Vas a ver a la gente alrededor, aunque no sea la mejor gente, pero vas a aprender a valorar a los demás, porque son almas, duele, es difícil, y a veces, ¿verdad? Quisieras meterte en su cabeza y que te entendieran, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Es el único que puede ir al corazón de alguien y hablarle. Entonces, ¿cómo vas a hacer que la gente cambie? Buscando a Dios, buscando el favor de Dios, ¿verdad? Volviéndote una persona intercesora. Pero para que tú puedas interceder por otra persona, para que tú puedas, ¿verdad?, ver por el alma de otros, tienes que empezar a ver por tu alma y tienes que ser responsable de tu alma y tienes que valorar tu alma y la relación de Dios, ¿verdad?, para contigo. Para que entonces puedas entender la necesidad de los demás y puedas entender el corazón de Dios al ver a alguien que se pierde, que se está perdiendo, como para luchar por su alma. Pero tienes que empezar tú. Y fíjese que no cambia, o sea, las palabras tal vez sean diferentes, pero la esencia es la misma. Si alguno quería seguirlo, y le está diciendo a sus discípulos, no nada más a toda la gente, en este caso le está diciendo a sus discípulos, a la gente que le decía, yo quiero estar contigo, yo creo en ti, ¿verdad? Le decía, ok, si tú crees en mí, entonces, si realmente quieres venir y caminar conmigo, o sea, no solamente 1 o 2 días mientras hago milagros, toda la vida, y quieres realmente ser parte de mí, ¿verdad? De mi discipulado, de lo que representa estar cerca de Jesús. Le decía, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo es muere a ti.
muere al viejo hombre. Muere al viejo hombre. Tienes que nacer de nuevo. Lo vuelve a reiterar. Y toma tu cruz. Que la cruz, Jesús no había llegado a la cruz aún, pero sabía que su muerte iba a ser muerte de cruz. Y se los anticipó a sus discípulos. Y les estaba dando, ¿verdad?, la pauta para entender que cualquiera que quiera seguirle tiene que estar dispuesto a llegar a la cruz. Tomar su cruz. Negarte a todas las situaciones de tu yo corrompido, ¿verdad? Morir a ti, y tienes que tomar la cruz. Tienes que ser capaz de entender lo que viene adelante. Y aunque no lo entiendas, tienes que ser capaz de vivirlo, de sobrellevarlo y de confiar en Dios. Él llegó a la cruz. Y la cruz para él representaba victoria. Aunque muchos piensan que solo es la muerte, para él era la victoria. ¿Por qué? Porque la cruz pagó por nuestros pecados. En la cruz él venció. En la cruz él cumplió. Él cumplió. Antes de llegar a la cruz, cuando él se va a orar, ¿verdad?, con sus discípulos, él le decía a Dios de forma honesta, y es algo que tenemos que entender de Cristo. Él cuando oraba era muy natural, muy sensible. Cuando mataron a Juan el Bautista, que era su primo, él fue a llorar, ¿verdad? Él fue a llorar, él fue a derramar su corazón. ¿Por qué? Porque le dolió. Él sabía que iba a pasar, pero le dolió mucho. O sea, no solamente era un personaje muy importante en su ministerio, era su primo. Había un sentimiento. Le dolió. Cuando él le predicó, ¿verdad?, a Jerusalén y no quisieron creerle, él lloró. A él le dolían las cosas. Y cuando él estaba a punto de ir a la cruz, él sabía que iba a ser muy difícil y fue a llorarle a Dios y fue a decirle: Padre, ojalá pasara de mí esta copa. ¿Por qué? Porque iba a ser muy difícil. Así mucha gente a lo mejor podría decirle: Señor, no sé si sea capaz de expresar esto, no sé si sea capaz inclusive de perdonar esto, no sé si sea capaz, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Me va a costar, me va a dar vergüenza. Me va a dar vergüenza pedir perdón, me va a dar vergüenza hacer esto. Me va a ser muy difícil a lo mejor volver a ver a una persona y perdonar. Pero eso no se trata de estarle nada más diciendo a la gente. Tienes que llevarlo con Dios y tienes que estar en la presencia de Dios y decirle que te cuesta, que te duele, que te ha dolido, que ha sido complicado, ¿verdad? Que a lo mejor, es verdad, a lo mejor hay mucha gente que no te entiende. Pero si alguien te puede entender, es Él, es Dios. Sí. Es Dios. Es Dios. Él te puede entender. Porque Él te conoce bien. Él sabe lo que has vivido y realmente Él nos conoce tan bien que aún en la Escritura marca muchas de las cosas que nosotros hemos vivido. Por eso a veces cuando te predican, ¿verdad?, cuando escuchas una predicación, una palabra de alguien que no te conoce y de repente hay cosas de tu vida que se tratan en el tema y tú dices: ¿cómo sabe él? Ya le fueron a platicar mi vida, ya le fueron a decir, ¿verdad? Ya fueron con el chisme y te ves reflejado en esas verdades. No, a veces no han hablado nada de tu vida, pero Dios te conoce, entonces Él empieza a hablarte al corazón. Así nos ha pasado a muchos, créame, cuando yo empecé a escuchar la palabra y había cosas que de repente me penetraban el alma, yo decía: ¿por qué tienen que ser tan chismosos, verdad? ¿Por qué tienen que hablarle de mis cosas? ¿Por qué tienen que platicar toda mi vida? O sea, pero no era eso, a veces ni me conocían. Era Dios hablando a mi corazón, porque Él sí me conocía. Y me penetraba hasta el alma, ¿por qué? Porque eran verdades que me desnudaban y nos hacen ver realmente nuestra realidad. Lo que hay dentro, lo que hay muy dentro de nosotros. Y de verdad, o sea, yo quisiera que pudiéramos entender que el arrepentimiento es solo un paso, es una parte. Si me quedo ahí, no avanzo, ¿sí? Es
muy curioso ver cómo Jesús se dirigía a los que habían creído en Él, y así lo menciona la Escritura varias veces, ¿verdad? Les hablaba a sus discípulos, a los que habían creído en Él, y les menciona puntos como si ellos no lo hubieran creído realmente. ¿Por qué? Porque les está pidiendo compromiso, un compromiso. O sea, le está diciendo, mira, tal vez tú me has dicho que crees en mí, pero ¿de veras crees en mí? ¿Sí? Hay una ilustración, ahorita a lo mejor vemos nada más un pedacito de ello, pero donde sacan, ¿verdad?, a un personaje que va caminando, van varios con sus cruces, ¿verdad?, cargándolas, y hay uno de ellos que le dice, Señor, está muy pesada, ¿no? O sea, ¿me das oportunidad de cortarle un pedacito para que sea más fácil? ¿Verdad? Y agarra su serrucho y le corta el pedacito. Sigue caminando, ¿verdad?, más contento, pero dice, un pedacito menos, ¿verdad?, que le podemos volar un pedazo más para que la cruz no sea tan pesada, ¿verdad? Y la cortan. Y de repente llegan a una parte en la que tienen que atravesar, ¿verdad?, una caída, ¿verdad?, una situación de un abismo. Y la instrucción era, usa la cruz para atravesar ese abismo, para continuar. Pero este personaje, pues, cortó la cruz y no alcanza. Así hay muchos cristianos. Quieren llevar la cruz a su manera. No a la manera de Cristo, a su manera. Y es cuando las cosas no salen bien. ¿Sí? Es cuando no ves la gracia ni nada. Pero no es por culpa de Dios. Es por tu culpa. Porque no has querido vivir bajo el estándar realmente de lo que Dios demanda. ¿Sí? ¿Y qué hay en tu corazón? Frustración. Frustración. ¿Sí? Porque no estás viviendo las cosas con libertad. No hay libertad. O sea, no hay libertad. Porque estás viviendo las cosas a tu manera y no es así. O sea, tiene que ser conforme a lo que la Escritura dice. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con eso. Y te da libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se los dice a los que habían creído en Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después les dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que da la cruz en Cristo. Te da libertad. O sea, estoy crucificado juntamente con Cristo, dice la Escritura. O sea, y para muchos la cruz representa muerte, ¿verdad? Representa una dura carga, pero es porque no alcanzan a entender todavía lo que Cristo ha tratado de decirnos durante muchas veces en la Escritura, cuando dice que su carga es ligera, que llevemos su yugo, porque no es pesado. Pero la gente ve la cruz y ve una carga enorme, y por eso no da el siguiente paso, ni puede avanzar, porque quiere una cruz más ligera, una cruz del mundo, una cruz falsa, una cruz que no los va a llevar al cielo, para empezar. ¿Sí? Religión. Hueca y vana religión. No quieren amar, no quieren padecer, no quieren sufrir. Y créame, de verdad, yo creo que cualquier persona que haya empezado esto ha sufrido, ha padecido, le ha dolido, ha sido difícil para todos nosotros, para todos, pero no es en lo que te fijas. O sea, no te fijas en lo duro, sino en la bendición. ¿No? Hay frases bien bonitas, ¿no?, que dicen que después de la tempestad, ¿verdad?, después de la tormenta viene la paz. O sea, mucha gente no alcanza a entender que a veces eso es una verdad. O sea, ¿qué va a pasar? Viene la prueba y viene la situación difícil, pero es para formar tu carácter, el mío. Para eso son las pruebas, para formarnos el carácter y ver si realmente de verdad lo que dice que es oro, y a ver si no es latón. O sea, realmente tiene que ver con esto. Seremos probados. Seremos probados todos. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De eso habla la Escritura. Y es importante entenderlo. Vamos a terminar con un salmo, el Salmo 32. El Salmo 32, de versículo 1, versículo 11, dice algo muy hermoso este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es un salmo impresionante, hermoso. Hay dos etapas del salmo, ¿no? Una en la que reconoce el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Un espíritu libre. Bienaventurado aquel que ha logrado hacer las paces con Dios. Eso está diciendo. Bienaventurado aquel que ha logrado hacer las paces con Dios, se ha arreglado las cosas y realmente está en paz. Y Dios no lo culpa de pecado ni de maldad. Hay paz. ¿Sí? Y él habla ya en forma personal y empieza a decir, mientras callé, mientras se guardaron las cosas, mientras no reconoces. Porque no se trata solamente de ir y hablar con la gente y decirle estoy bien mal, estoy bien mal. O sea, no se trata de evidenciar o de hacer que alguien, ¿verdad?, sea lastimado por su imagen y que de alguna manera, ¿verdad?, te envilezcan. No se trata de eso. Se trata de que tú reconozcas la situación, que las cosas no están bien. Hables con quien tengas que hablar, lo que tengas que hablar, arregles lo que tengas que arreglar, pero sobre todo que vayas con Dios y arregles con Él todo lo que tienes que arreglar. Porque Él decía, pues mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, no hay paz, o sea, se envejecen los huesos. Imagínense la forma en la que Él lo sentía, o sea, sientes cómo te empiezas a secar por dentro, no hay vida, no hay libertad, no tienes nada, o sea, no hay gozo, no hay forma. Aunque le hagas y cantes y haga, o sea, el canto más hermoso, o sea, lo puedes cantar, pero no lo puedes sentir y no lo puedes vivir y no lo vas a vivir hasta que no arregles las cosas. Y toma una determinación. Mi pecado te declaré. Lo habló. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y fíjese lo que dice después, y tú perdonaste. O sea, él ya fue perdonado. Mientras cayó las cosas mal, toma una determinación y dice, voy a arreglarlo. Y no solo toma la determinación, lo hace. Y le confiesa a Dios todo lo que había en él. Toda la maldad y todo lo que estaba mal. Y lo arregla. Y toma las riendas de la situación y se pone a arreglar las cosas. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y después empieza a hablar de una forma preciosa de parte de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
porque si no, no se acercan a ti, ¿verdad? Hay gente que si no te lazan, ¿verdad? Si no te jalan, te forzan, no te acercas a Dios. No te acercas a Dios. No tienes la voluntad. Y dice, ¿por qué tienes que ser así? ¿Por qué tiene que ser, ¿verdad? A la fuerza, en un problema, en una dificultad. ¿Por qué tiene que ser cuando te va mal? O sea, ¿por qué tiene que ser en las peores circunstancias? Dice, no, o sea, tienes que acercarte a Él. Muchos dolores hay para el impío, o sea, hasta que las cosas salen bien mal, mucha gente se acerca a Dios. Y no es así, o sea, Él dice lo que leíamos, o sea, cuando los ángeles se acercaron decían, paz, paz, de buena voluntad para los hombres, de parte de Dios. O sea, no solo en momentos de angustia, o sea, puedes estar bien, o sea, en una situación a lo mejor no de crisis, y acercarte a Dios, o sea, porque tienes que esperar un momento difícil, crítico. ¿Por qué no arreglas la vida que tienes? Y los que lo han hecho, bendito Dios, gloria a Dios, o sea, Él te da paz. ¿No es fácil? No, no es fácil. Te vas a topar con mucha gente que te va a poner el pie, pero esforcémonos, alegraos en Jehová. El que espera en Jehová, dice, le rodea la misericordia. Dios está cerca y Dios te va a bendecir. El verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Empieza con una necesidad de decir, basta, basta, ya, y empezar a actuar. O sea, cuando empiezas a actuar y tomas las cosas en serio y dejas que el Espíritu Santo te empiece a moldear, ¿verdad? Y le empiezas a transmitir todo tu dolor y le empiezas a abrir tu corazón y le dices por qué. O sea, mucha gente empezó a hacer maldad porque otros le hicieron maldad y empiezan a actuar como venganza, ¿verdad? Muchos patrones se repiten, o sea, es un círculo vicioso, le llaman, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es repetir lo que le hicieron a ellos. Sí, muchas veces es la única forma de decir no soy débil, no soy débil, no soy débil. ¿Por qué? Porque te humillaron, te lastimaron, te golpearon, ¿verdad? Te hicieron mucho daño, te traicionaron, te fallaron. Pero Dios no falla, Dios no falla. O sea, no es una cuestión solamente de emociones. Yo quisiera que pudiéramos entender, esto es algo en lo que Dios nos quiere mostrar, que podemos ser libres, podemos sanar todo ese dolor, ¿verdad? Podemos de verdad no solo ser libres y sanar, sino ayudar a otros a reconciliarse con Dios, y esa parte es la más hermosa. ¿Por qué? Porque te permite ser partícipe de esta obra de redención para otros. Puedes cambiar el curso de tu vida de destrucción, ¿verdad? A ser colaborador de Dios. Colaborador. No solo destrucción, no solo daño, sino ser un colaborador con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que externar lo que hay en mi corazón. Tengo que abrir mi corazón. Tengo que abrirle mi corazón a Dios. Le pido un favor, cierre sus ojos un momento. O sea, si realmente usted tiene el deseo, cierre un momento sus ojos. Hable con Dios. Hable con Dios. Tómese un momento para estar con Él. Para decirle lo que le ha lastimado. A lo mejor yo sé que a lo mejor estará en su casa, estará con alguien, o estará en alguna actividad, a lo mejor escuchándole. Pero tómese un momento, nada más deténgase un momento y deje que Dios le hable. Deje que Dios le hable. Deja que el Señor te envuelva
en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega todas tus tristezas y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. No deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega todas tus tristezas y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega todas tus tristezas y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos.
llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Pues esto es todo por hoy. De verdad espero que Dios le siga bendiciendo en todo. Busque a Él, busque al Señor, confíe en Él, descanse en Él, descanse en Él. Dios le va a bendecir. Buena tarde, hasta luego.